Hola y sean bienvenidos a este nuevo tutorial. El día de hoy vamos a estar trabajando con el framework Laravel, más específicamente con el concepto de loops o ciclos. Vamos a ver los diferentes loops que tenemos disponibles con el motor de plantillas Blade, que los más utilizados son el for each, y vamos a hacer unos ejemplos bastante prácticos y que normalmente son actividades que se hacen mucho a lo largo del desarrollo de aplicaciones con este framework. Eh, para ello, simplemente debemos de que, bueno, yo tengo aquí creada una ruta de test con un controlador, con un método, y pues controlador va a retornar una vista que tengo aquí en resources, views, test, y luego tengo test, y va a ser esta vista que simplemente está heredando de una plantilla que tengo aquí, que es la de master, que no es mucho, simplemente tiene esto y heredamos de esa plantilla. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Normalmente en PHP lo que haríamos es algo como esto, con PHP puro. Por ejemplo, para usar un for, normalmente lo que se hace es i igual a 0, y menor que, por ejemplo, 10, y luego aquí un i más. Y dentro de este podríamos poner un echo y ponemos sí, y tal vez un BR, que esto no es una buena práctica, pero simplemente es un ejemplo para ver cómo funciona. Nunca combinemos HTML con PHP. Y bueno, ahora si nos vamos a test, acá tenemos 0, 1, llega hasta el 9 porque si empezamos de 0 y menor que 10, entonces solo llega hasta 9. Pero si te das cuenta, esto no se ve muy elegante, que digamos, entonces para eso es donde entra Blade. Y podemos hacerlo de la siguiente manera. Podemos usar esto, una directiva de Blade, entonces ponemos for y aquí un enfor. Y ahora lo que hacemos es poner igual los parámetros que necesita el for para trabajar. Repitiendo el ejemplo anterior, podríamos hacerlo así, de esta manera. Ponemos i igual menor que 10 y luego vamos sumándole 1. Y ahora aquí lo que podríamos hacer es, a través de, por ejemplo, un párrafo, imprimimos y te das cuenta, ya no estamos mezclando ahí HTML con PHP, y podemos usar aquí Blade para imprimir esta variable. Entonces ahora recargamos y aquí tengo un error que es i, recargamos y ahí lo tienes. Y si inspeccionamos el código, pues aquí viene con las etiquetas de párrafo. Inclusive lo que podríamos hacer es desde el controlador en data, por ejemplo, total, y aquí ponemos 20 y vendríamos acá a nuestra vista y podemos poner total. Entonces va a llegar hasta 19. Total no la definí, entonces es total. Aquí la definí, pero no me estoy pasando la vista, entonces pues no marca el error. Y ahora si vemos, llega hasta 19. Es así como podemos usar en el ciclo for. Es bastante sencillo. Entonces si tenemos acá un dato que es dinámico, que podemos cargar, no sé, por ejemplo, una base de datos, y es cambiante, podemos pasarlo así y recorremos, ¿no? Pero es sencillo. Ahora vamos a usar, o más bien te voy a explicar cómo usar el for each, que es bastante sencillo, la verdad, porque no tiene mucha complejidad de entender. Vamos a dejar esto, por ejemplo, vamos a dejar aquí un array. Entonces ponemos del 1, 2, 3 y 4 los ítems de este array. Y ahora en la vista lo que podemos hacer es recorrerlos con el for each. Podríamos hacerlo también con el for, y ir iterando sobre el índice del array, pero lo podemos hacer también con for each, y
quiero que veas cómo podría ser. Entonces ponemos acá item as i. Aquí lo voy a cambiar, lo voy a poner items y acá le ponemos item. Entonces iniciamos igual con asterisco for each y después ponemos end for each. Y acá lo que podemos hacer es con blade igualmente imprimir ese ítem. Ahora si nos vamos a la vista y recargamos, tenemos 1, 2, 3, 4 que son los valores de este array. Una tarea muy cotidiana siempre es cargar, por ejemplo, información de nuestra base de datos y desplegarla en la vista. Esto es una tarea muy común. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. Simplemente voy a cargar aquí el modelo de user y lo que podría hacer es data users. Entonces, perdón, users, lo vamos a recuperar del modelo. Entonces all, y para que veamos qué información está trayendo, podemos poner data users. Así, recargamos acá y vamos a ver una serie, bueno, un array que son 5 elementos, que esto lo estamos trayendo a la base de datos, 5 usuarios. Entonces ahora, si vemos por ejemplo los campos que vienen en attributes, por ejemplo podemos usar el name. Digamos que tenemos una vista donde necesitamos mostrar los usuarios que tenemos. Aquí ponemos users y aquí user, y entonces ahora es más fácil imprimir la información del nombre del usuario haciéndolo de esta forma. Incluso lo podemos poner dentro de una etiqueta p del párrafo user. Entonces acá ponemos user name. Recordemos que esta es la forma de acceder a los atributos o las propiedades de este objeto. Entonces ahora lo que hacemos es recargar y ahí lo tienes. Tenemos los nombres con los que están en la base de datos, y esto es una tarea muy común. Es bastante sencillo utilizar for each, listar nuestras la data que tenemos en nuestra base de datos, y ya esto con más estilo pues ya podemos hacerlo más bonito, ¿no? A través de cards o cosas así. Inclusive podemos usar las estructuras de control que nos da el Blade dentro de esto. Es decir, podemos aquí condicionar, podemos usar un if, lo que ya hemos visto. Si por ejemplo el username es igual a test, que lo muestre, y si no, pues simplemente no imprimimos nada. Entonces acá, si te das cuenta, estamos usando el for each y dentro de eso usamos un if, y ahora al momento de recorrer el array de usuarios, si te das cuenta eran 5, y ahora como pusimos esta condicional, pues ponemos solo en pantalla el usuario con el nombre test. Inclusive aquí podemos usar switch, lo que sea, ¿no? Para validar nuestra información. Podemos ver si tocan por nuestro usuario tiene cierto valor y hacer algún proceso con ello, mostrar información, ocultarlo, ¿no? Y eso ya depende de cada una de las necesidades de nuestros proyectos. Pero como puedes ver, los for each son muy sencillos de utilizar con Blade. Es lo potente de Blade, que es bastante sencillo de utilizar. Y ahora podemos ver cómo usarlos en nuestros proyectos. Antes de terminar el video, también quiero mostrarte cómo funciona la estructura de control while, que también es un ciclo y que la podemos usar en Blade, en nuestras plantillas. Para ello vamos a tener aquí esta directiva. Entonces ponemos
mientras x sea menor a 10, por ejemplo, vamos a estar imprimiendo el valor de x. Entonces, para usar el while simplemente ponemos @while, nuestra condición, y después finalizamos la directiva con end while. Ahora, para hacer este ejemplo práctico, ponemos aquí x y ahora ponemos de esta forma. Entonces lo que vamos a hacer aquí es usar PHP y, bueno, para que no ensuciemos esto aquí, mandamos desde el controlador x y ponemos 0. Entonces, mientras x sea menor a 10, vamos a imprimir la variable x. Esto lo podemos poner incluso dentro de un párrafo para que dé saltos. Entonces ahora recargamos y si te das cuenta ya tenemos trabajando nuestro ciclo while. Llega hasta el 9 porque en el momento de que llega a 10, nuestro x ya no pasa la condición y pues sale de nuestro ciclo. Pues así es como usamos los ciclos en Laravel. Espero hayas entendido, espero te haya gustado el video. Hasta luego.